Amén. Bueno, hermanos, sean todos bienvenidos a una pequeña meditación que vamos a tener sobre la Biblia, sobre la palabra de Dios. Así que los que puedan me acompañan en oración. Querido Padre, tú sabes que queremos honrarte en esta hora y enaltecer tu nombre, Padre. Que tu Espíritu obre en los corazones de todos aquellos que escuchen esta palabra, en mí sobre todas las cosas, Padre. Que tu Espíritu sea con cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, sean todos bienvenidos. Voy a estar compartiendo con ustedes el devocional de Elena G. de White, nuestra elevada vocación, del día 25 de enero, del día de hoy. Y el texto que lleva, me gustó mucho este devocional, realmente lo quería compartir con cada uno de ustedes. Y el texto que lleva es Salmo 119, 105. Este es un texto muy conocido, diríamos ya que es un texto de memoria, ¿sí? Pero lo vamos a leer de todas maneras. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Yo recuerdo las primeras veces que daba estudios bíblicos, me gustaba mucho comparar. En realidad la misma Biblia hace la comparación, pero me gustaba explicarle a la gente que cuando uno sale de noche, cuando uno sale en la oscuridad para afuera o entra en un cuarto, en un lugar que está oscuro, necesita llevar una linterna. Bueno, esto fue escrito no en una época donde no habían linternas como tal. Habían unas lámparas que lo encandilaban a uno más de lo que alumbraban a lo que uno quería mirar, ¿no? Pero hoy tendríamos una linterna y no saldríamos sin ella. ¿Por qué? Porque está bien, podemos andar un poco a tientas, podemos andar ahí tropezando, pero obviamente nuestro camino va a ser mucho más doloroso. Nuestros objetivos, no sabemos de dónde venimos ni hacia dónde vamos. Y cuando la Biblia dice que la palabra es una lámpara a nuestro pie y lumbrera en nuestro camino, está diciendo otra cosa también, al mismo tiempo. Que el mundo en el que vivimos es oscuro, que el mundo en el que vivimos no se puede andar a tientas. El mundo anda a tientas, por supuesto, las personas que no creen en la Biblia andan a tientas, con prueba y error, frustrándose muchas veces. Obviamente todos nosotros nos hemos frustrado con algo, hemos cometido errores, pero un día encontramos la palabra del Señor, y la palabra del Señor, la Biblia, es el faro, es la luz que nos guía. Podemos seguir viviendo nuestra vida a tientas, adivinando, tropezando constantemente, o podemos ser guiados por la palabra del Señor. Elena G. White dice en el devocional: ¿por qué este libro, este precioso tesoro, no ha de ser exaltado y estimado como un amigo valioso? Esto es importante. Nosotros los protestantes solemos exaltar la palabra de Dios por encima de las opiniones humanas. Cuando hablamos de exaltar la palabra de Dios, no estamos hablando de adorar la Biblia. No estamos hablando de crear aquí un altar, ¿no?, en la iglesia, con una vitrina y poner ahí un ejemplar de la Biblia y prenderle velas a la Biblia, adorarla, tocarla para que nos pase algún poder. No está refiriéndose a hacer de la Biblia un amuleto. Yo sé que hay religiones que hacen de la Biblia un amuleto. Y no solamente en el cristianismo, sino también en el judaísmo. En el judaísmo prácticamente se idolatra la Biblia, como si fuera un Dios. Nosotros podemos caer en ese error también. En el judaísmo se agarra el rollo de la Torá, está dentro de una funda bordada, una funda, no sé si es de seda o de qué material, pero todo dorado, con bordados, con letras, con símbolos, y es llevado en andas como si fuera Dios mismo, ¿no? Y todo el mundo tiene en su casa, en el judaísmo, un pedacito de la Torá, de la ley, que es palabra de Dios. No es que no sea palabra de Dios, pero la tienen en una cajita y esa cajita está en la puerta de la casa.
y en la puerta de la casa toda la gente lo toca y lo besa como si fuera un amuleto. Pero la exaltación de la palabra de Dios que nosotros hacemos como protestantes no es esa. Es poner la palabra de Dios por encima de las opiniones de los hombres. Es exaltar la palabra de Dios por encima de las tradiciones y sobre todas las cosas obedecerla. Porque ¿de qué serviría que yo tenga la Biblia en mi casa, ¿no?, en un altar, en una vitrina, y le ponga flores y velas y la idolatre, si yo no practico lo que está escrito ahí? La exaltación de la palabra de Dios tiene que ver con eso, tiene que ver con practicar, incluso ponerla por encima de mis propias opiniones. Porque nosotros, hermanos, somos muy rápidos para señalar cuando otros tienen tradiciones, cuando otros tienen costumbres que no son de acuerdo a la Biblia, y decimos, son apóstatas. Pero somos lentos para condenar lo que nosotros hacemos por fuera de las Escrituras. Exaltar la palabra de Dios es ponerla por encima de mis opiniones. Entonces, dice Elena G. de White, este es nuestro mapa que nos guía a través del tormentoso mar de la vida. Hay dos comparaciones acá, ¿no? Con una lámpara que nos alumbra en lugar oscuro, también lo dice así el apóstol Pedro, ¿no?, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones, pero también se lo compara con un mapa que nos guía a través del tormentoso mar de la vida. Esto tiene que ver con la orientación, y los marineros se orientaban no con un mapa específicamente del plano inferior, es decir, del mar, sino con un mapa de la bóveda celeste. Habían estrellas fijas que podían marcar el rumbo de una embarcación, porque cuando uno está en el inmenso mar, uno no sabe para dónde ir. Uno tiene sí el sol que le marca el este, pero nada más. Sin embargo, hay estrellas puntuales que marcan un sentido, ¿sí? No solamente el este, sino también el sur, como la Cruz del Sur, por ejemplo, o la estrella polar que marca el norte. Entonces, los navegantes tenían un mapa, tenían una forma de saber a dónde estaban. Nosotros en nuestra vida tenemos un mapa para saber dónde estamos. No solamente en qué lugar de nuestra vida personal, sino en qué lugar de la historia estamos. Siempre me gusta hablar de que las profecías son un pantallazo de la historia de la humanidad. Y la Biblia nos dice, como esos mapas que vemos en los centros de atracciones, ¿no? Usted está aquí. Aquí es donde está usted, en este punto, justo antes de la segunda venida de Cristo. La Biblia es un mapa que nos dice en qué parte de la historia de la humanidad estamos, ¿sí? Entonces dice, es nuestro libro guía que nos muestra el camino hacia las mansiones eternas y el carácter que debemos poseer para habitar en ellas. No solamente que nos muestra el camino de la salvación, Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, nos muestra el camino de la salvación, sino que también nos muestra el carácter que debemos tener para llegar a ellas. Siempre se ha dicho en el adventismo, ¿no? Hoy no se dice tanto, pero siempre se ha dicho que cuando Cristo venga por segunda vez va a transformar nuestros cuerpos mortales. Esto corruptible se va a volver en incorrupción, o sea, vamos a ser transformados. Los cuerpos que vamos a recibir van a ser glorificados, sin relación con el pecado, sin mancha de decadencia, ni enfermedad, ni defecto. O sea que vamos a ser transformados, pero hay algo que Dios no va a transformar cuando Cristo venga. Él no va a transformar, ¿qué cosa? Nuestro carácter. Nuestro carácter trasciende lo que tiene que ver con el conocimiento, con las doctrinas. Nosotros podemos conocer mucho o conocer poco, pero el carácter es el pasaporte, es la entrada al cielo, porque el carácter refleja el carácter de Cristo. Si tenemos el carácter de Cristo, como dice la Escritura, vendré y os tomaré a mí mismo. Cristo se va a ver reflejado en su pueblo, los va a tomar.
se los va a llevar. Si no tenemos su carácter, nunca os conocí, hacedores de maldad. Entonces no importa tanto el conocimiento que tengamos, no es que no tengamos que adquirirlo si está en nuestras posibilidades, tenemos que adquirir conocimiento. Pero sobre todas las cosas Dios tiene que obrar un cambio en nuestro carácter para poder heredar la tierra nueva, ¿sí? Entonces dice, no hay otro libro cuya lectura elevará tanto y fortalecerá la mente como el estudio de la Biblia. En él, el intelecto encontrará temas del más elevado carácter para ejercitar sus potencialidades. O sea, no hay otro libro en el mundo con el cual podamos expandir nuestra mente, nuestro conocimiento y ejercitar nuestras facultades. Nuestra mente es como el resto de nuestro cuerpo. Si no la ejercitamos, se deteriora. Si yo, y esto ha pasado, ustedes pueden hacer el experimento, ¿no? Si yo me ato este brazo, ¿no?, al cuerpo y lo inmovilizo, no lo utilizo nunca, nunca hace fuerza, nunca se mueve, y eso es importante, nunca hace fuerza, nunca se esfuerza. Si nunca se mueve, y esto más de uno que ha tenido un yeso lo sabe, te ponen un yeso en la pierna o en el brazo, van a ver que ese brazo, esa pierna, se va enflaqueciendo. De hecho, todos tenemos muchas veces las manos o los brazos, la derecha más grande que la izquierda. ¿Por qué? Porque ejercitamos más una que la otra. Si yo inmovilizo mis piernas van a perder la capacidad de moverse, ¿sí? Todo lo que no ejercitamos se deteriora. Nuestra mente se ejercita con la palabra de Dios, porque los temas que pone la palabra de Dios son temas profundos y amplios. Nos obligan a expandir nuestra mente, a hablar de los temas espirituales. Si usted toda su vida es contemplar los partidos de fútbol, lo que hablan en la tele, y sus temas más importantes son esos, la capacidad de su mente va a abarcar eso que usted está ejercitando. Ahora, si sus temas son el sentido de la vida, el propósito por el cual estamos aquí, el origen del pecado, el amor de Dios, el plan de salvación, su mente se va a expandir a temas más amplios y profundos, sobre cosas que competen a toda la humanidad. Su mente se va a desarrollar, pero si usted se mantiene en temas triviales, su mente va a funcionar en ese ámbito. Usted va a estar ejercitando para ese ámbito. Va a ser incapaz de discernir lo bueno y lo malo. Por eso la Biblia es el libro con el cual ejercitamos nuestra mente. No hay ninguna otra cosa que dotará de tanto vigor todas nuestras facultades como ponerlas en contacto con las estupendas verdades de la revelación. O sea, nada va a edificar más nuestra mente que ponerla en contacto con las eternas verdades de la revelación. Esas eternas verdades son las que edifican nuestro carácter. Y esta es la cita que más me gustó, esta parte es la que más me gustó. Si ustedes lo tienen al devocional, se llama Nuestra elevada vocación. Si no, lo tienen en la aplicación. Sí, yo estoy leyéndolo de la aplicación, no tengo el libro físico, pero lo tengo en la aplicación. Dice así, la cita siguiente: el esfuerzo realizado para posesionarse y ponderar estos grandes pensamientos expande la mente. Expande la mente. Acá hay una palabra que no nos gusta. No nos gusta. Pero hay que esforzarse. Hay que realizar un esfuerzo. La otra vez estaba escuchando a un pastor, que no lo voy a mencionar porque después me caen encima, pero este pastor decía: ¿no te gusta leer la Biblia? ¿No tienes ganas de leer la Biblia? Bueno, al principio vas a tener que esforzarte, así como no te gusta comer cebolla o no te gusta tomar la medicina. Lo tenés que hacer no porque te guste, lo tenés que hacer porque te tenés que esforzar. Tenés que esforzarte, al principio te vas a tener que esforzar hasta que empieces a recibir esas verdades y tu mente se empieza a expandir.
Obviamente que muchas veces no nos gusta o no tenemos deseo de leer la Escritura, pero la Escritura es nuestro alimento, nuestra medicina, nuestro sustento. Y al principio quizás te tengas que esforzar, pero a nosotros no nos gusta la palabra esfuerzo, porque nos enseñaron en nuestra generación, de la cual me incluyo, a que todo es regalado y que todo es gratis, y que nada hay que poner de nosotros mismos. Dios dio todo por nosotros, entregó a su Hijo, nos dio su palabra, nos da la vida hoy mismo, y nosotros no queremos dar nada por Dios. No queremos levantarnos más temprano para leer la Escritura. No queremos hacer un pequeño esfuerzo, porque nos enseñaron que no hay que esforzarse por nada, que merecemos todo, y no merecemos nada. Entonces, esta cita me impactó. El esfuerzo realizado para posesionarse, o sea, para adquirir esos tesoros y ponderar estos grandes pensamientos, expande la mente. ¿Cuántas veces hemos caído a los pies de Cristo diciendo: Padre, dame de tu palabra, no entiendo lo que quieres para mí. Quiero respuestas y las quiero en tu palabra, quiero confiar en ella. Dame palabra para compartir con los que están dolientes. Dame de tu palabra. ¿Cuántas veces le hemos pedido? ¿Cuántas veces nos hemos esforzado por comprender esas grandes verdades? Si no es que leemos simplemente así al pasar para cumplir y seguimos de largo, sin meditar, sin esforzarnos, sin masticar esa palabra. Porque lo que hace efecto en nosotros no es la mera lectura, sino recibir esa palabra, hacerla carne, masticarla, comerla, ¿sí? Encontré tu palabra y la comí, y me fue por gozo y alegría de mi corazón. Comer la palabra significa hacerla parte de uno, recibirla en el corazón, abrir nuestra mente a Él, ¿no? Dice, podemos cavar profundamente en la mina de la verdad y obtener preciosas gemas con las cuales enriquecer el alma. Aquí aprenderemos la verdadera manera de vivir y la manera segura de morir. Dos cosas hay en esta cita. Dice que podemos cavar profundamente. Toda la verdad esencial para nuestra salvación, hermanos, está en la superficie. Lo que es esencial para nuestra salvación. Es decir, tenemos que creer que Cristo murió por nosotros. Eso está claramente revelado. Quizá no haya que esforzarse demasiado. Venid a mí los que estéis trabajados y cargados, yo les daré descanso. Eso está abiertamente allí arriba. Ese es el llamado que Dios hace a la gente que vaya a Él. Pero cuando empezamos a convivir con Él y a crecer en la gracia y a crecer en santidad, tenemos que esforzarnos. Tenemos que cavar profundamente para encontrar los tesoros. Esos tesoros no están en la superficie. Tenemos que cavar para que Dios nos vaya dando de gloria en gloria cada día, verdad tras verdad, para que vayamos creciendo en Cristo. Hay verdades que son fundamentales y universales para que todos la escuchen, aun los que no están interesados la escuchen y tengan la oportunidad de saber. Pero una vez que venimos a Cristo, Dios quiere darnos cada día, a través de Cristo, el conocimiento y la revelación de sí mismo. ¿Sí? Entonces, la segunda parte dice, aquí aprenderemos la verdadera manera de vivir y la manera segura de morir. No solamente aprendemos a vivir con la Biblia, aprendemos la manera segura de morir. Porque nosotros, sí, queremos una guía para la vida, para que todo nos vaya bien. Pero todos nosotros estamos sujetos a la muerte. Si Cristo no viene antes, todos nosotros vamos a morir. ¿Sí? Los que estén vivos cuando Cristo venga no pasarán por la muerte, pero todos los demás moriremos. ¿Cómo vamos a morir? Si cada día no hacemos de la Biblia nuestra comida y nuestra bebida. No sabemos cuánto tiempo nos queda. Cuando dice que nos prepara para morir, no significa que nos prepara para que cuando seamos viejitos y estemos en un cuarto de hospital tengamos tiempo de meditar y hacer las paces con el Señor. No, nos prepara para la muerte que en la mayoría, no en la mayoría de los casos, pero en muchos de los casos es repentina.
un accidente, una enfermedad, lo que fuera. Es repentina. Cada día tenemos que asirnos de la palabra de Dios, hermanos. Tenemos que aprender a confiar en esa palabra. Dice: la familiaridad con las Escrituras agudizan la capacidad de discernimiento y fortifica el alma contra los ataques de Satanás. O sea que cuanto más familiarizados estemos con la Biblia, más fácil podemos resistir los embates del enemigo. Esto yo lo he mencionado ya, lo he contado, del testimonio de Roger Morneau, un ex espiritista. Él había estado en el espiritismo, él era un soldado. Después de la guerra, él fue introducido en el mundo del espiritismo y Dios lo sacó de allí, lo llamó misericordiosamente, perdonó sus pecados y él nació nuevamente como una nueva criatura. Pero aún así, Satanás lo seguía reclamando y cada tanto él tenía ataques espirituales. ¿Cómo resistía él esos ataques espirituales? Él aprendió que tenía que memorizar versículos de la Biblia. Al memorizar esos versículos de la Biblia, cuando él sentía esos ataques espirituales, aunque no tuviera una Biblia a mano, él los decía de memoria. Y eso le ayudaba a resistir esos ataques. Nosotros, si nos aferramos a la palabra, somos capaces de resistir, no por nuestra fuerza, sino por el poder de Dios, las tentaciones del enemigo y los ataques del enemigo. ¿Sí? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Se puede vencer el pecado solamente aquellos que estén aferrados a la palabra, los que tengan en su corazón guardados los dichos del Señor. La Biblia es la palabra del Espíritu que nunca dejará de vencer al adversario. Es el único verdadero guía en todos los asuntos de fe y práctica. No hay otra autoridad, no hay otra guía, es el único, ¿sí? La única guía para nosotros es la santa palabra de Dios. Esa es nuestra única guía. La razón por la cual Satanás tiene tanto control sobre la mente y el corazón de los hombres es que no han hecho de la palabra de Dios su consejero y todos sus caminos no han sido probados mediante la prueba verdadera. La Biblia nos mostrará el curso que debemos seguir para llegar a ser los herederos de la gloria. Y esta parte también está muy interesante, que dice: cuando el corazón se abra para dar cabida a la palabra, la luz del trono de Dios brillará en el alma. Hermanos, Dios quiere iluminar las cámaras de nuestro corazón, pero Él no puede obligarnos a abrir nuestro corazón. Cuando nuestro corazón se abra, Dios va a iluminar con la luz del trono de Dios nuestra vida. Él va a cambiar nuestro corazón, Él va a hacer una limpieza en nuestro corazón. Ustedes saben que muchas veces cuando las personas están deprimidas, están pasando por depresión, y no solamente depresión, sino cuando hay oscuridad espiritual de diferente tipo, la gente tiene las casas cerradas. Aún de día no entra un rayo de luz en esas casas. Y ustedes saben, ¿no?, que lo espiritual y lo material son cosas que están ligadas. Muchas veces nuestra casa es reflejo de nuestra vida espiritual. ¿Cómo está nuestra casa? ¿Cómo estamos nosotros por dentro? Cuando hay un cambio en el corazón, Dios nos mueve a ordenar nuestra casa, a limpiar, a abrir las ventanas para que entre la luz, para que entre el sol. Y es tan estrecha esta relación de las tinieblas y la luz, etcétera, de Cristo como el sol de justicia inclusive, que hay muchos consejos del espíritu de profecía, porque saben ustedes que en la época de Elena G. White la gente moría muy joven, de enfermedades que fácilmente se podrían haber evitado simplemente implementando algunos principios de higiene. Por eso Elena G. White fue pionera con respecto a esto, ¿no? Hablar de la higiene personal, del agua pura. En la época de Elena G. White la gente por lo general no consumía agua, o si consumía agua no era tan pura. Sobre la higiene en las casas, en el hogar, y uno de los consejos que da Elena G. White, que la gente no practicaba y por eso la gente moría joven, era tomar sol.
permitir que el sol le dé al cuerpo, abrir las ventanas de las casas y dejar que el sol penetre en las casas. Y la gente decía, no, pero si yo abro las ventanas los muebles se dañan, y Elena G. White decía, ¿no? Mejor que se dañen los muebles, pero no que se dañe vuestra vida, no que ustedes perezcan por la enfermedad. Así que esos consejos eran dados en aquella época. La gente no quería abrir las ventanas para que entrara la luz. Yo me acuerdo cuando yo era chico, ¿no? Y mi mamá abría las ventanas para que entrara la luz del sol, para que entrara aire fresco. Abrí la ventana de tu cuarto para que entre luz, para que entre sol. Teníamos que limpiar nuestro cuarto, que nuestros padres nos obligaban a limpiar nuestro cuarto y abrir las ventanas para que entre la luz. En las cámaras de nuestro corazón tenemos que hacer exactamente lo mismo. Abrir nuestro corazón para que entre la luz de Cristo, para que entre la palabra y haya limpieza, ¿sí? Porque la luz del sol mataba los gérmenes. Donde no entraba el sol proliferaban los hongos y las bacterias, etc. Y la gente vivía enferma en cuartos húmedos y cerrados. Dios no quiere eso para nosotros, para nuestra vida espiritual. Dios quiere que vivamos a la luz de Cristo Jesús, que es el sol de justicia. Entonces dice, esa palabra apreciada en el corazón presentará al estudiante un tesoro de conocimiento que es inapreciable. Sus principios ennoblecedores estamparán el carácter con honradez y confiabilidad, temperancia e integridad. ¿Qué va a hacer la palabra en nosotros? La palabra en nosotros no nos va a convertir en teólogos o en personas sabias y eruditas. Esa no es la promesa, o ese no es el objetivo por lo menos. La palabra no quiere convertirnos en alguien que tiene todas las respuestas, en alguien que puede rebatir todos los argumentos. Ese no es el objetivo. El objetivo es plasmar en nuestro carácter el carácter de Cristo, que acá lo menciona, ¿no? Estamparán el carácter con honradez, confiabilidad, temperancia e integridad. ¿Qué quiere hacer Dios en nuestra vida a través de su palabra? ¿Convertirnos en sabios o convertirnos en personas íntegras que reflejen el carácter de Cristo? Ese es el objetivo que Dios tiene para nosotros. Entonces, el texto de esta meditación era Salmo 119, versículo 105, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Esta es la invitación que quisiera hacerle a cada uno de ustedes. Gracias a todos por haber visto esta meditación. Si les parece que pueda ser de bendición para otros, por favor compártanlo en sus redes sociales, compártanlo en su Facebook o por WhatsApp, para que otras personas también puedan acercarse a la Biblia y cambiar sus vidas. No importa si sos cristiano, no importa si vas a una iglesia hace 50 años, Dios quiere cambiar tu vida para mejor. Que Dios te bendiga.